las banquetas se gestó como una añoranza. Inicialmente así salió, como una añoranza al Juárez que nos tocó vivir. Al Juárez, ese Juárez ruidoso, estruendoso, juguetón. Ese Juárez donde, como digo ahí, vivíamos tan bien, éramos tan felices. Ese Juárez donde las señoras se salían a platicar en las banquetas, en las sillas, y luego fumaban para espantarse los moyotes. Entonces, y los niños por ahí, los chavalitos corrían y era otro ambiente, eran como micro círculos de personas lo que se daba en Juárez en las banquetas, sobre todo que yo recuerde la Cuauhtémoc, la Hidalgo, todas estas colonias aledañas al centro. Así nació como una idea de decir, yo quiero rescatar esa vivencia. Pero ya después, en una segunda versión de las banquetas, cuando la primera versión de las banquetas fueron 17 cuartillas, y ya después se enfrió el texto, lo releo y veo que francamente está muy dulzón, y que no me podía quedar en la añoranza, oh, qué felices fuimos, no, sino que habría que hacer un recuento de los daños, de cómo fue que llegamos hasta donde llegamos, qué fue lo que pasó. Erróneamente se ha dicho, es que la violencia llegó en el 2008, y no es cierto. Te vas para atrás y para atrás y para atrás, y aquí se habían dado cuestiones muy fuertes. No lo menciono ahí, pero yo recuerdo en el 1966 el primer crimen de Rosario Arellano Rivera, una joven que fue muerta en Gregorio Mesolisi, 16 de septiembre. Después, yo ya no estaba aquí, pues estaba lo de las niñas, o de una niña Nubia o algo así, pero se han dado crímenes muy, muy pesados. Pero así donde tal vez se pueda marcar un hito en la historia de la violencia en las ciudades en el 93, con Angélica Luna Villalobos, aunque 24 horas antes habían matado a otra chica. Y a la escalada de violencia hacia las mujeres le siguió hacia las niñas. En un año mataron 13 niñas, pero también coincide con la recesión económica de Estados Unidos, la salida de la industria maquiladora, lo de las Torres Gemelas, del 93 a 2000, 2001, como que se viene cayendo como un castillo de naipes todo esto. Y básicamente en las banquetas eso está en la primera parte, de decir cómo fue que llegamos a esto, ya lo veníamos sufriendo, pero no estábamos muy conscientes, porque de repente ya era muy natural escuchar decir, y fulanito de tal, no, es que está torcido en el otro lado, y que estuviera torcido, pues era que seguramente había pasado droga. Pero como que no lo sentíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues este era el lugar donde todo se arreglaba, todo era posible, todo se arreglaba, y todos vivíamos felices y en paz, y todos con dinerito, porque había mucho empleo también. Y luego, poco a poco se fue acabando el empleo con la salida de las maquiladoras, y aumentaban los feminicidios, pero se añadió un ingrediente muy fuerte, que fue que restringieron mucho el pase de droga a Estados Unidos, y la droga se empezó a quedar aquí en Juárez con todas las consecuencias que ya conocemos, y el pleito entre diversas bandas, organizaciones o como se les quiera llamar, que por cierto ni se mencionan en las banquetas, pero empieza el pleito por este lugar que es estratégico para el cruce de droga. Y al hacerse este pleito, bueno, pues entonces fuimos, como sí menciono ahí, fuimos testigos del circo del horror. Hemos sido testigos del circo del horror, testigos forzados de un circo que no queremos. Porque cada vez los malos pues nos han dado más ejemplos de hasta dónde llega su crueldad. No solamente se conforman con matar a alguien, sino en exhibir todo lo que fue, todo lo que pasó una persona hasta llegar a su muerte, la tortura y todo eso. Porque si te fijas bien, en un principio los cuerpos los tiraban en las afueritas de la ciudad o en los lotes baldíos, o sea, al muerto se le escondía. Poco a poco el muerto fue exhibido a la luz pública, colgado en rejas, colgado en los puentes. O sea, nótese que aquí estamos y vean qué tan malos somos, de lo que somos capaces. Y todo eso me llamaba mucho la atención, de cómo era una escalada de violencia, pareciera una competencia, ¿no?
yo soy más malo y hago esto, yo soy más malo y hago lo otro, porque de alguna forma nos lo tendremos que explicar. Y en las banquetas están muchos casos de gente que tú y yo y todos conocimos. El chaparrito del barrio, el Milusos, el que hacía los mandados, que seguramente todo el mundo conoce. Hay un Milusos en su barrio. Está el parquero, está el amigo del café, que también asesinaron, y está el guitarrista. O sea, ahí los muertos empezaron a ser primero lejanos, no los conocíamos, después más cercanos, sabíamos que alguien era pariente de alguien, y después más cercanos cuando empezamos a ver que nuestros amigos o el profesor de la escuela era asesinado, y entonces sí, dijimos, ¿y cuándo me toca, no? Y por ese tenor van las banquetas en esta segunda parte. La tercera sí recupera mucho de aquellas primera versión de las banquetas, de decir, hombre, si aquí vino la Marilyn Monroe, si aquí estuvo Sammy Davis Jr., si la 16 era esto y la Avenida Juárez era esto otro, y los curioseros que eran famosos, y me acordé del amigo de Roberto del Kansas, o de aquel hombre que no dejaba que ningún turista se le fuera sin venderle un sombrero de charro, una botella de tequila. Pues sí, de eso habíamos vivido de intercambiar risas y alegrías, porque pues eso era Juárez desde la Segunda Guerra Mundial al menos. Intercambió risas y alegría y besos y abrazos y todo. Y se iban muy contentos los soldados del Army, después el turismo, y aquí se quedaban los dolaritos. Y después vino el galgódromo y aquí se quedaron los dolaritos, y los fronterizos siempre hablando de los grandes dólares que han ganado, y también hablan de las barras de las cantinas, donde se hizo el cóctel Margaritas, y de la del Viejo Oeste, y su barra pirograbada, ¿no? Los fronterizos tienen un boleto muy distinto, ¿no? Pero con todo lo que nos ha venido pasando, en la última parte, en la cuarta parte, es lo que quedó pendiente. ¿Qué quedó pendiente? Pues quedó pendiente lo de la alta tecnología, el parque de alta tecnología. Íbamos a tener un parque de alta tecnología, como el Parque Sandía. Y luego, y se nos quedó pendiente, iban a ser 8,000 empleos para técnicos, laboratorios médicos. Y luego se nos quedó pendiente, espérame, déjame callar al perro. Ya, ven acá. Silencio. Ya. Y luego, mira, se nos quedó pendiente el centro de convenciones, y eso nos iba a traer, no sé, gente importante en el mundo comercial. Íbamos a traer inversión, y nos adelantamos con las vías de comunicación para que todo estuviera listo, porque la inversión iba a llegar. Y con lo que nos pasó de la violencia, pues se alejó la inversión y se tuvo que parar todo. Y haciendo un balance de todo lo que nos vino pasando, pues llegamos a la cuenta que tenemos 10,000 niños huérfanos en la ciudad, pensando en ese momento de mayo del año pasado, que fue cuando terminé las banquetas. Y tenemos un saldo muy grave de dolor social, pero muy grave, es muy difícil de restituir, porque tenemos miedo, vivimos encerrados, las banquetas ya no son nuestras, porque hubo una vez en que la gente aquí se platicaba y se saludaba y se apreciaba, y en las banquetas los hombres se conocieron y construyeron la más bella relación, que es la relación humana. Pero un día las banquetas se perdieron y todo se vistió de silencio, todo. Y el saludo desapareció, y desapareció la vista, porque los vecinos se hicieron ciegos y ya nadie quiso saber de nadie. Y finalmente concluyó que cuando las banquetas se perdieron, se perdió el lazo más importante entre el habitante y la ciudad. Y bueno, pues ese sería, ¿no? Ok.